Madrid. Siempre es un placer pues, ceder el espacio a entidades amigas de la casa, como la Editorial Encuentro, para la presentación de un libro como este. Así que nada, ya cedo la palabra a los protagonistas para que podamos disfrutar de esta presentación. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Gracias, Diego, por la calurosa bienvenida y por acogernos una vez más en la Fundación Tatiana. Sois un referente, siempre os lo digo, del panorama cultural madrileño y somos súper afortunados de sentir esta casa y esta sede como nuestra, una vez más, ¿verdad? Y bienvenidos a los asistentes que nos habéis querido acompañar esta tarde y que no os habéis querido perder la novedad editorial del profesor José María Barrio, titulada Sócrates en el aula, lo que la filosofía puede enseñar a la educación, un libro publicado por la Editorial Encuentro, a la que también le agradecemos mucho que ponga estos debates encima de la mesa. Venimos esta tarde a hablar de un divorcio, un triste divorcio, ¿verdad?, entre la pedagogía y la filosofía, donde además parece que una ha salido peor parada que la otra. Dice el profesor Barrio que la pedagogía sin filosofía deviene ingeniería social y que la filosofía sin pedagogía no sería verdaderamente socrática. Esta es la tesis que recorre todo el libro y a la que vamos a dedicar esta tarde de jueves. Estoy deseando escucharos a los tres y que nos contéis cómo en un panorama educativo, el actual, donde parece que lo urgente son otras cosas, ¿verdad?, la burocracia, la tecnología, la innovación metodológica, cómo podemos volver a lo importante por encima de lo urgente. Cómo podemos volver al triángulo pedagógico donde la transmisión del conocimiento, la transmisión apasionada del conocimiento, vuelva a recuperar ese protagonismo en la escuela de 2026, que no es la escuela del siglo XX ni del siglo XIX. Paso ahora a presentar al autor y a las coponentes. Es la primera vez, debo decir, que presento un libro del profesor José María Barrio y no será porque escriba pocos libros, porque es una barbaridad, es impresionante la producción científica que tiene y creo sinceramente, de verdad lo digo, que es de los pocos, si no el único, que puede escribir mucho, muchísimo y muy bien. Siempre he pensado, y esto lo voy a contar aquí que estamos en familia, siempre he pensado que esta capacidad de aunar cantidad y calidad tiene que ver con la poca o nula relación que tiene el profesor Barrio con los dispositivos electrónicos, porque que yo sepa no tiene ni siquiera smartphone y creo que esto le permite estudiar con profundidad y con una amorosa atención el conocimiento verdaderamente de una manera fructífera, ¿no? Así que gracias, porque de verdad que todos nos beneficiamos mucho de tu vida analógica estudiosa. José María Barrio es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense y es compañero del Departamento de Estudios Educativos. Ahí desempeña su labor investigadora y docente, impartiendo en la actualidad la materia de Teoría de la Educación. Y en el pasado fue también profesor de Antropología de la Educación, materia que se impartía en los antiguos planes de estudio de Pedagogía. En esta materia, precisamente, pude yo disfrutar de sus clases en las que nos hablaba con pasión ya de Sócrates en aquella época, padre de la cultura europea, decía, ¿no?, primer filósofo y primer maestro de Europa. En las clases de primero ya nos animaba, con su lenguaje tan irónico, divertido y particular, a conocer la realidad. Decía a quitarnos las gafas de madera y a dejar de vivir como monos con pantalones y a empezar a tomarnos la vida en serio, a retenerle la mirada a los asuntos importantes, pues así es como él definía el estudio. En aquella época ya disfrutábamos de sus libros El balcón de Sócrates, vemos que Sócrates vuelve a aparecer en el título de un libro, ¿no?, que recuerdo devorar en una tarde, y también recuerdo mucho el libro de Elementos de Antropología Pedagógica, al que le debo de verdad gran parte de mi formación académica. Además de su exquisita formación intelectual en filosofía alemana, tiene experiencia en la enseñanza de bachillerato en institutos, lo cual le hace una voz más que autorizada para todo lo que nos tiene que contar esta tarde. A su izquierda tenemos a la gran Ingrid Enqvist, hispanista y pedagoga sueca. Ha sido catedrática de español en la Universidad de Lund hasta su jubilación y no sé si ustedes lo saben, pero desde 2009 se hizo famosa en el mundo educativo español a partir del ejercicio de sensatez pedagógica que hizo en la Comisión de Educación del Parlamento catalán, cuando fue invitada por el Grupo Parlamentario de Convergencia y Unión a valorar la nueva ley educativa que estaba en ciernes en aquel momento. A los pocos días de aquella intervención que hizo Inger,
aparecieron en los periódicos muchísimos artículos hablando de ella y de la intervención y de la comparecencia que había hecho, y decían cosas como: una sueca en el Parlamento catalán ha hecho inteligentes consideraciones que descansan una y otra vez en la tozudez de los hechos, ¿no? Creo que este ha sido un poco tu leitmotiv siempre, y desde ese momento hemos podido disfrutar de este ejercicio de sensatez valiente que hace Inger en distintas publicaciones, como por ejemplo en La buena y en la mala educación, que acaba de reeditar Encuentro de nuevo, o en su última obra, que tuvimos la ocasión de presentar aquí también en la Fundación Tatiana hace pues, un año más o menos, y que se titula El conocimiento en crisis, publicado por Tecnos. Y last but not least tenemos a Catherine Lecuyer, que es doctora en educación y seguro que es muy conocida por todos ustedes por sus éxitos editoriales Educar en la realidad y Educar en el asombro, publicados ambos en plataforma editorial. Y además, desde hace años es una voz reconocida en muchos ámbitos académicos y de divulgación. Creo que no falto a la verdad si digo que es una de las grandes responsables del volantazo o del giro analógico que han sufrido las escuelas recientemente. Y creo que tuvo mucho que ver la comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, donde expuso el año pasado, con datos en la mano, las consecuencias negativas de las redes sociales y de las pantallas en general para la salud mental de los niños y de los jóvenes. Y me gustaría recomendarles además un artículo que publicó en 2024 en la revista de Teoría de la Educación, donde contesta a un artículo que se había publicado en Nature, que eso es muy valiente hacerlo en el mundo académico, y lo que estaba haciendo era desafiar la influencia precisamente de los aparatos tecnológicos en las mentes de los niños, ¿no? Y la tesis que defendía ese artículo es que en educación no simplemente vale con el principio de no daño, sino que uno tiene que apostar por lo que mejora realmente la vida y las cabezas de los niños, ¿no? Y actualmente seguramente conocéis su fundación, que lleva su nombre y desde la cual pues, está emprendiendo unos congresos apasionantes que también les recomiendo en pedagogía humanista escolar y también universitaria. Pues bien, ahora voy a ceder la palabra a las coponentes y al autor, y después tendremos un rato de preguntas, así que el público puede ir pensando los comentarios y preguntas que quieran hacer para el final de la sesión. Y sin más, Catherine, la palabra es tuya. ¿Sí? Muchas gracias, Tania. Creo que es importante decir que José María Barrio Mestre es probablemente una de las personas que más autorizado está para desmontar el constructivismo. Y creo, ¿no?, que una de las razones por eso es que entiende perfectamente a Kant, porque habla alemán, ¿verdad? Entonces, Kant, como sabéis, pues es uno de los grandes culpables, ¿no?, de todo ese caos, ¿no? Bien, en las presentaciones de libros siempre hay que ir con mucho cuidado, porque no podemos hablar demasiado del libro, porque hay que comprarlo, ¿no? Entonces hay que hablar lo justo, para que entren las ganas de hacerse con ello, ¿no? Entonces, lo que me he propuesto hacer es traer a colación unas citas para que entren ganas de comprarlo, ¿no? El autor de Sócrates en el aula arranca su presentación con la siguiente cita: una pedagogía sin fundamento filosófico consistente simplemente declina en pura ingeniería social. Y eso lo estamos viendo con nuestros ojos, ¿no? No son previsiones de lo que va a pasar, sino son pues, constataciones de lo que está pasando, ¿no? Porque el fin de la educación no es conseguir un ciudadano obediente para un régimen político, social, sino pues, conseguir que el alumno sea sabio y virtuoso. Decía Ferrier, discípulo de Rousseau, que el principal problema de la educación decía que era la filosofía. Ferrier es el precursor de la educación nueva, una de las personas que abogó por la separación entre la filosofía y la educación. Voy a citar más pasajes. Dice: los profesores hemos de hablar mucho, palabrear, y si tenemos un vocabulario amplio y rico, disponemos del medio más eficaz para ampliar los horizontes intelectuales de los alumnos. Y sigue: creo que la palabra no es el dato cognoscitivo último, pero desde luego también pensamos con palabras, y cuanto mayor riqueza léxica, mayor es la capacidad de hacer pensar a la gente, ¿no? Bien. Luego dice: lo que hacemos los docentes es tratar de transmitir a otros lo que hemos conocido.
hay que matizar esto. El conocimiento propiamente no se transmite. Lo que hago es, al enseñar, es ayudar a otro a conocer, a que conozcan ellos con su inteligencia, no con la mía. Bueno, esa frase son de esas frases que son perlas, ¿no? que nos ayudan a entrar en los matices, ¿no? y a alejarnos de los falsos dilemas, ¿no? Entre educación nueva, educación antigua, o sea, y introducen, ¿no? matices como, por ejemplo, la media verdad del constructivismo. No sé si sabéis lo que es la media verdad del constructivismo, que lo explica muy bien el profesor Barrio Maestre, y no os voy a explicar lo que es para que compréis el libro, pero es muy interesante. Luego dice, se está contagiando lamentablemente la idea de que la gente tiene que estar entretenido haciendo cositas que les motiven y seduzcan. Naturalmente todo en equipo. Esa burla deliciosa de lo moderno me ha encantado. Esto todo a lo largo del libro lo vemos, ¿no? Y por supuesto interactuando online. Y dice, ahora bien, estudiar desde luego es algo que no puede hacerse en equipo. Creo que tampoco puede hacerse eso en red. Son verdades como puños, pero que va muy bien pues, leerlo. Bien, una de las cosas que a veces en la presentación del libro también hay que hacer, como retar un poco al autor y preguntarle cosas, ¿no? Y una de las cosas que me ha llamado la atención y quería preguntar por qué, que a lo mejor ya lo podemos comentar después, ¿no? Y me sorprendió ver que utilizaba solo 3 veces la palabra constructivismo en el libro. Pero bueno, quizás porque es tan obvio lo que significa, pero yo creo que la gente de la calle no es obvio lo que significa para ellos. O sea que de todas formas está muy bien definido, ¿no? Pero a veces va bien como nombrar el bicho, ¿no? Para decir ello, eso es el problema, ¿no? Bien. Otra virtud del libro es que, bueno, no se queda en la superficie, ¿no? Introduce nociones de epistemología, pero con un registro muy divulgativo. Cito, ya he dicho que, de acuerdo con Aristóteles, todo conocimiento es una manera de información, un modo inmaterial de hacerse con la forma de algo. La propuesta del Estagirita es contundente y radical. En el conocimiento hay una identificación entre la forma del cognoscente, de su alma, que es la forma sustancial de un ser vivo, y la forma sustancial de lo conocido. Ambas formas se hacen la misma. Bien. Otro concepto, bueno, novedoso, o quizás existe en algún sitio, pero es la primera vez que lo veo, y es como algo tan obvio, pero no lo había visto escrito, ¿no? Es esa idea de denunciar la obsesión por el aprendizaje, ¿no? Y decir, ¿por qué no hablamos de enseñar también, ¿no? No solamente del proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces dice, para finalizar esta introducción y pidiendo disculpas por alejarme de la pedagogical correctness, quiero decir que me interesa más la enseñanza que el aprendizaje. No, por supuesto, porque este último carezca objetivamente de interés. La importancia de la enseñanza es correlativa a la del aprendizaje, pues no puede haber enseñanza real que no produzca correspondiente y correlativamente aprendizaje real. Enseñar algo es conseguir que las personas a quienes lo enseñamos lo aprendan obviamente. No son cosas tan obvias, pero que va tan bien verlo porque estamos constantemente pues bombardeados por lugares comunes de la pedagogía progresista, ¿no? Por todas partes, ¿no? Bien, bueno, luego el libro también, bueno, también porque yo conozco bien al profesor Barrio Maestre, bueno, no tan bien, pero le he escuchado muchas veces dar clases en nuestro posgrado, ¿no? Y uno de los rasgos que tiene es que hace sonreír mucho cuando habla. Entonces el libro tiene esa virtud de hacer sonreír leyendo. Y no hay nada más bonito que leer un libro y estar sonriendo leyéndolo, ¿no? Por ejemplo, en el subcapítulo La discusión racional se burla con elegancia del hábito actual del consenso, que no es para mí otra cosa que
bueno, el resultado de una cultura en la que todo lo que se debate tiene que llevar a un consenso construido colectivamente, ¿no? Al margen de la verdad. Entonces dice, una discusión racional no necesariamente se justifica por el eventual resultado de ella, por ejemplo, en la forma de que dé lugar a un consenso. Odomarcar advierte que el principal enemigo del diálogo es el pedante perfeccionismo del ponerse de acuerdo. Bien. En fin, es así a lo largo del libro. Es un libro muy profundo, bueno, escrito por una persona que sabe muchísimo de filosofía, pero que se entiende bien. O sea, realmente pues es un libro que no hace falta ser un académico catedrático para entenderlo, ¿no? Que es un libro que es muy divulgativo. Así que muchísimas gracias por haberlo escrito. Gracias a ti por tus palabras y por tu paciencia para leerlo, porque hay que tener un poquito de paciencia. Muy bien, pues Inger, cuando quieras. Bien. Bueno, es un placer comentar el libro de José María, que es un amigo, hay que decirlo, y es un libro muy socrático. Si alguien no ha leído los diálogos de Platón, etc., una buena manera de hacer algo similar es leer el libro de José María, porque es socrático, yo diría, tanto en el contenido como en la forma. Y cuando digo en la forma, es que es como un diálogo, oímos la voz del autor, es como si estuviera hablando a nuestro lado y con esos toques de humor que decía Catherine. Así que hay una modestia, siempre se disculpa, dice, de esto no sé yo mucho, y después dice cosas muy interesantes. Constantemente tiene esa posición modesta en el texto. Y lo que hace con esta manera de escribir es que nos detiene, porque no se puede leer muy, muy rápido, sino los obliga a leer lentamente, preguntarnos qué significan las palabras y reflexionar sobre las palabras. Es decir, está actuando un poco como Sócrates. Tanto el estilo como el contenido, como el propósito, todo es muy socrático. Es que está empapado de Sócrates. Y así que no es casualidad que salga el nombre de Sócrates en 2 de sus libros, en los títulos. Lo de diálogo, bueno, es preguntas y respuestas, que es, bueno, el típico modelo pedagógico, y lo era ya en la antigüedad, así que continúa desde la antigüedad hasta hoy. Y en lo que insiste el autor es que eso de formular una pregunta es una parte importante del acto de filosofar. Formular preguntas, encontrar cuál es la pregunta importante, detenerse a definir qué significa la palabra, que es parte del trabajo de filosofar. Así que lo típico es el autor empieza a presentar un término, hace una pregunta e intenta clarificar la pregunta y clarificar el sentido de la palabra. Y nos hace reflexionar sobre palabras que hemos utilizado mucho sin saber quizá exactamente lo que suponen. Y en eso vuelve como a las fuentes de la reflexión filosófica y también al mismo tiempo de la reflexión educativa, más que pedagógica, pero si decimos educativa quizá. Y, entre otras cosas, habla de qué es ser alumno y qué es ser profesor. Y hay que decir que esas son preguntas muy básicas. Entonces estamos volviendo a lo importante. Y insiste en que un alumno tiene que querer aprender. Gran sorpresa. Si no quiere aprender, aprende muy poco. Y hay una palabra que el autor no utiliza porque no es muy elegante, pero se oye de vez en cuando. El alumno tiene que ser enseñable. Es una palabra muy fea, pero el contenido es bastante interesante. Si se da al profesor alumnos que no quieren aprender, bueno, es muy difícil, no se llega a ninguna parte. Y bueno,
De eso nacen las depresiones de los profesores que no llegan al alumno porque el alumno ha bajado la persiana. Y entonces describe esa actitud de querer aprender como una apertura de la persona hacia el aprendizaje. Y habla de esa actitud como una actitud intelectual y moral. Y eso es muy interesante, las dos cosas. Uno tiene que tener un interés intelectual, querer entender algo, no solamente aprender mecánicamente, sino realmente entender lo que significa la novedad que uno estudia. Y que esto también es moral, expresa la persona del alumno y una voluntad de aprender es una voluntad moral, querer aprender, querer ser otra persona, querer ser más persona por el aprendizaje y por eso colaborar con el profesor y con el momento de aprendizaje. Y cuando habla de eso de entender, utiliza palabras que casi son como agarrar. Ahí está el conocimiento y hay que querer agarrar al conocimiento y colocarlo dentro de sí. Así conseguir o conquistar el conocimiento. Eso es el arte de ser alumno y el arte de ser profesor. Y allí utiliza el autor la palabra enseñar. Claro, es la palabra que se utiliza, pero dice que es como enseñar con la mano, atraer la atención sobre lo que el alumno debe aprender, es dirigir la atención. Eso sería un sinónimo de cómo se utiliza aquí enseñar. Enseñar, atraer la atención y que el alumno después incorpore. Y claro, sabemos que el cerebro está dentro de nosotros y si no llega hasta el cerebro, no hay aprendizaje. Y el alumno tiene que claro, querer agarrar ese nuevo aprendizaje. Y lo último, un poco cómo rehabilitar la escuela, cómo renovar la escuela, cómo tener una escuela como la que quisiéramos tener. Bueno, el autor habla de rehabilitar lo intelectual y lo cultural. Y con estas palabras podríamos decir que habla a favor de las humanidades, que haya un contenido de humanidades en las diferentes formaciones. Y sabemos todos que todos los países occidentales actuales tienen tendencia a recortar lo más posible las humanidades porque se cree que no sirven para nada. Buscan lo que es económicamente más útil. Y entonces leer un libro como el que estamos hablando es una lucha a favor de la permanencia de las humanidades en los currículos. Y aquí estamos todos de acuerdo con el profesor, queremos más humanidades. Para terminar, un argumento que utiliza a favor de las humanidades es que tienen algo de más durable en el tiempo y quizá también durable dentro de nosotros. Mientras que unas cuantas de las cosas que se enseñan en las escuelas son quizá de poca importancia, cosas que se discuten un tiempo y después desaparecen. ¿Y por qué no ir a lo permanente para la cultura, para el alumno y para la sociedad? Eso es lo que dice el libro. Así que muchas gracias. Muchas gracias. ¿Digo yo Sí, algo? por favor. No, bueno. Voy a sacar un papelote que me he traído aquí. Bueno, en primer lugar tengo que agradecer a mis colegas, a las tres. Tania es muy joven todavía, pero ya tiene una estatura intelectual
no menor. Y mis colegas componentes, pues desde luego, yo soy un manguta pelado en comparación con lo que han hecho ellas. O sea que les agradezco muchísimo y estoy abochornado de que vengan aquí a hablar de mi libro. Y a mí también me abochorna hablar de mi libro. Con lo cual voy a decir algo de otro libro que he terminado de leer ayer. De un tal, bueno, no sé cómo se pronuncia, Byung-Chul Han, así se pronuncia, ¿no? Este señor coreano-alemán, que le han dado el premio Princesa de Asturias hace muy poquito. Un tipo muy listo. Profesor en Berlín. Bueno, pues ha escrito varias cosas que se han publicado en castellano, que la verdad es que me parecen muy buenas. Pero una muy reciente, la más reciente, se llama Sobre Dios. Y bueno, dice varias cosas muy interesantes, pero a mí me ha llamado, no sé, me ha atraído especialmente el énfasis que pone en esta idea curiosa. Él viene a decir, muy al comienzo del librito, que la atención es la esencia del espíritu religioso. Una cosa curiosa. Y por contra, ¿no? Que en cierto modo la causa de la supuesta ausencia de Dios en la cultura, sobre todo en la cultura occidental actual, estriba en que nos hemos hecho incapaces de retener una atención morosa, concentrada, esmerada, estudiosa, en último término, respetuosa. Hay una palabra en alemán que nosotros traducimos como respeto. Mi hermana que está aquí sabe perfecto alemán, mucho mejor que yo, y si me equivoco que me corrija. Ehrfurcht es más o menos respeto, ¿no? Más o menos. Pero es la flexión de dos palabras en alemán, Ehre, que es homenaje o algo parecido, ¿no? Y un verbo que es fürchten, que es temer, tener... Bueno, pues el respeto tiene un poco de esto, de rendir un homenaje, pero con esto, con cierto... Tener respeto también es tener un cierto temor, ¿no? Pues esto lo hemos perdido, según este señor. Y esto es lo que ahora mismo nos distancia más de Dios. Me ha llamado mucho la atención este planteamiento. Bueno, tratando de ponerlo en conexión con lo que yo he intentado decir en este librito, ciertamente lo que en el fondo me ha movido es intentar impugnar a fondo el planteamiento del constructivismo pedagógico, que ciertamente es un transporte o una traducción a la pedagogía de un planteamiento que en filosofía, digamos, está muy pensado sobre todo por Kant, y que algunos autores conocen con el nombre de representacionismo. Y en el fondo es la tesis de que lo único que nosotros podemos conocer no es la realidad, sino nuestras representaciones de ella, que ciertamente son constructos mentales. Hay, yo suelo decir un poco esto, ¿no? Una media verdad del constructivismo, pero que justamente al quedar mutilada o amputada de la otra media, pues como suele ocurrir, pues acaba convirtiéndose en una gran mentira. Y creo que esto es lo que ha ocurrido. Es cierto que hay muchas operaciones mentales que son formalmente constructivas de su objeto. Que son todas las operaciones que son propiamente representativas. Pero hay una operación que no es
representativa ni constructiva, constitutiva de su objeto, que no lo hace, sino que lo engendra. Y eso es el concepto, que viene del verbo concebir, que es una operación biológica, la de tener un hijo. Los hijos no se hacen, se tienen o se engendran, vienen. Evidentemente vienen si los papás hacen algo para que vengan. Pero entre lo que hacen los papás y las mamás, como papás y mamás, y que venga a este mundo un nuevo ser humano, hay una desproporción, yo diría, metafísica, ontológica, grandísima. Bueno, pues en ese momento, que es la operación intelectual más básica y más fundamental de todas, que es el concepto, ahí se da propiamente una, como dice Aristóteles, una identificación, tú lo has mencionado antes, una identificación entre la forma de lo conocido y el alma. O sea, conocer conceptualmente algo es una forma inmaterial de serlo. Y por tanto, cuanto más conocemos, más somos. Esto es una idea de Aristóteles que a mí me convence profundamente. Y creo que ayudar, insisto, bueno, antes lo ha dicho Inge, me parece, ¿no? Yo no puedo conocer por otra persona, pero sí que puedo hacer algo modesto, pero muy importante para ayudarle a que ella conozca. Y esa ayuda es lo más importante que los educadores docentes podemos hacer, como educadores docentes. Y este libro tiene, digamos, un argumento paralelo a todo esto, que es darle un, no sé si decirlo así, un capón, o, bueno, un cordial capón al gremio pedagógico. Por supuesto, hay aquí algunos representantes de él que son eminentes. Y no, me estoy refiriendo a todo un conjunto de cosas que se han venido a llamar la nueva pedagogía. Y que en el fondo lo que intentan desde hace ya mucho tiempo es ponerles trabas a los profesores para que enseñen. O sea, con su mejor intención, estoy seguro, ¿no? Pero pensar que no, que lo que tienen que hacer los docentes pues es estar ahí, catalizando sinergias o haciendo de guías para, o suministrando eso que algunos constructivistas llaman la gramática mental, o sea, que en el fondo es una serie de, pues eso, de herramientas o competencias, como se dice normalmente, o destrezas fundamentalmente digitales, para que la gente vaya a los chismes de pantallita y investiguen. Investiguen. Bueno, yo modestamente sé lo que es investigar. Mis colegas, por supuesto que también. Y seguro que muchos de ustedes saben por experiencia lo que es investigar. Y es un poco de rechifla, por no decir una cosa más gruesa, pensar que una criatura de 6 o 7 añitos con un aparatito dotado de motor de búsquedas puede investigar. Mire usted, puede hacer otras cosas, quizá algunas de ellas interesantes, pero en fin, esto no quiero seguir por aquí porque me caliento demasiado. Pero lo que, o sea, la cuestión de fondo es esto, que es una cosa que a mí, sinceramente les digo, se me abren las carnes. O sea, frente a este mensaje que viene de aproximadamente el 95% del gremio pedagógico en España, salvas en las eminentes excepciones que hay aquí, y alguna más, pero no muchas. Empeñaos en ponerles sistemáticamente trabas a los docentes para que enseñen lo que saben y para que sepan de lo que enseñan. Que a mí me parece que es el trabajo esencial de un docente. Dar lecciones magistrales, mire usted.
O sea, dar clases. Y un docente no es una persona que le guste subirse a una tarima y alzar la voz para que la gente se fije en él, sino, como ha mencionado Inger, ¿verdad? Pues es alguien que lo que hace es enseñar, o sea, mostrar, tratar de redirigir la atención de la gente hacia las cosas, con la esperanza de que la realidad es de tal riqueza que esa riqueza se contagia, se rebosa, enriqueciendo también, y muchísimo, a quien es capaz de retenerle una atención morosa, estudiosa, detenida, respetuosa. Y esto es lo que en la tradición socrática pues ha intentado, con sus más y sus menos, evidentemente todo es mejorable en las cosas humanas, ¿no? Pero es lo que ha intentado transmitir la escuela. Un aprendizaje que es muy interesante y humanamente muy enriquecedor, que es aprender a respetar la realidad, a tener respeto por la verdad de las cosas. Mire usted, las cosas no son lo que son para mí, o lo que son, no sé, ahora ya está de moda con esto del arco iris, lo que siento que son, o lo que decimos que son. Bueno, evidentemente todos esos aspectos son formas muy humanas y muy reales de acercarnos y de tratar con la realidad, evidentemente, representárnosla, pensar, hablar sobre ella. Y todo el mundo de la cultura, pues en el fondo está hecho de representaciones humanas, cosas que nosotros hacemos con las manos, con la mente, pensando y sobre todo hablando entre nosotros sobre lo que hemos pensado. Pues ahí está el arte, ahí está la literatura, ahí está la filosofía, la ciencia, las instituciones sociales, en muy buena medida también la religión, también tiene mucho de cultura, ¿no? Pero sobre la base de que hay a priori, hay algo que no es solo mente, factura o manufactura humana, que tiene, por decirlo así, una realidad previa a lo que nosotros hacemos o nos representamos. Y eso hay que mostrarlo, hay que pedirle a la gente que lo mire. Y esa actitud se llama respeto. Adelantar el oído a la verborrea prematura. Y sobre todo, ya cuando es verborrea digital, pues ya ni te cuento, ¿no? Ya se forma tal griterío que no hay manera de escuchar. Bueno, pues esto es un grandísimo servicio humano y humanizador que hacen los docentes y que hace la escuela en la tradición socrática cuando las cosas se hacen bien. Esto básicamente es lo que yo he intentado explicar de la forma, no sé, más clara, aunque en fin, no es un asunto fácil. No es un asunto fácil. Porque esta mentalidad se nos ha metido en el genoma cultural. O sea, estamos completamente acostumbrados, porque es la atmósfera que respiramos, a pensar que la realidad en el fondo es lo que nosotros hacemos que sea, sobre todo diciéndola. Hace más de 60 años hubo unos sociólogos alemanes, bueno, americanos pero de origen alemán, Berger, un tal Berger y un tal Luckmann, que escribieron un libro que se llama La construcción social de la realidad, y que exponen básicamente la tesis constructivista, bueno, o sea, realmente la tesis de lo que se ha llamado el neoestructuralismo, ¿no? O sea,
la realidad es un constructo sociolingüístico. El mundo es lo que nos contamos de él. Pero claro, una realidad que es un puro constructo mental, ¿en qué forma nos puede enriquecer el prestarle atención? Si la realidad no es nada más que lo que nosotros construimos, pues entonces, digo usted, conocerla no nos va a aportar nada que no le hayamos dado nosotros previamente. Catherine ha escrito cosas muy interesantes sobre el asombro, que es una cosa muy filosófica, muy socrática, y que es muy importante también aquí para la escuela. O sea, realmente, conseguir, antes lo decía también Inger, ¿no? Conseguir que la gente se interese por algo, preste atención, esto es el gran reto que tenemos todos los docentes. Y es un reto difícil, porque nadie puede ser suplantado por otro en esto de interesar. Yo no puedo interesarme nada más que yo mismo, pero o sea, conseguir que otra persona se interese no es nada fácil, ¿no? Tienes que hacerlo muchas veces, bueno, a base de también hacer un poco de teatrito. Todos los que estamos con la tiza sabemos que ese trabajo tiene algo de teatro, y a veces uno tiene que hacer. Vale. Pero no buscamos de verdad que la gente, creo yo, se fije en nosotros o tal, sino que redirigir esa atención a las cosas. Y eso, o sea, cuando tú te das cuenta, algunas veces, esto no pasa todos los días, pero algunas veces tú ves en el aula que a alguien se le enciende el rostro, se le ilumina el rostro porque ha entendido algo, porque ha parido interiormente, ha concebido, ha entendido un concepto. Y entonces te das cuenta de que esos momentos pues te justifican todo el esfuerzo que intentas hacer con la tiza, ¿no? Porque eso es un milagro. Eso es una cosa extraordinaria. Eso está, aunque ocurre en este mundo, no es de este mundo. Y verdaderamente es un espectáculo digno de verse. Y poder tener la suerte de ayudar a la gente a que entienda algo es hacerles un grandísimo favor. Y por tanto, que haya gente que con toda su mejor intención esté empeñada en distraer y en perturbar y en boicotear a los docentes para que hagan su trabajo, que es enseñar, pues es una cosa que se me abren las carnes. Muchas gracias. Por Dios, a vosotras. No. Pues si les parece, dejamos unos minutos para preguntas del público. Ahí tenemos... ¿Se oye? Sí, perdón. José María, has insistido mucho en la atención, en comprender la importancia. Yo creo que es algo, siguiendo tu línea, casi sobrenatural. Aunque me parece que también debería ser lo natural. Porque salir de las aulas sin comprender lo que se ha estudiado, me parece que es antinatura. Y es más, voy a ser un poco polémico. Me parece una falta de respeto, y ya no sé si lanzarme a decir que podría ser un delito, el decirle a unos padres de un niño o de una niña que tienen un aprobado en física o en matemáticas, y luego que se compruebe que ha aprobado los exámenes incluso con nota, pero sin saber, por ejemplo, haciendo muy bien los problemas de derivadas, pero sin saber lo que es una derivada.
Esto me lo he encontrado a lo largo de muchos años en muchas ocasiones. En matemáticas, en física, en lengua. Entonces veo que en la práctica diaria de los docentes y de los discentes se plantea la disyuntiva entre comprender o aprobar. Yo a mis nietos, que tengo muchos, les intento ayudar y les digo, yo soy como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Digo, mira, el abuelo que te quiere te dice que comprendas, que no pactes con la ignorancia, que no te tragues cualquier cosa, que la razones, que la consultes, porque eso es necesario para la vida. Y luego el otro abuelo distinto, el yin y el yang, por ejemplo, que también te quiere, te dice, vale, pero no le hagas caso al otro abuelo que te acabo de hablar ahora, porque como te pares a comprender, no vas a llegar a tener todas las asignaturas aprobadas y, por favor, lo primero aprueba, porque si no, no vas a tener reconocimiento social. Y la sociedad te va a dar una patada en la parte posterior de tu ser. Por lo tanto, la disyuntiva comprender o aprobar se me abren las carnes de que se plantee. Y creo que se está planteando excesivamente a menudo. No le estoy preguntando a nadie en concreto, iba a hablar a José María, pero si Inger o Catherine quieren decir algo, muchas gracias. Yo creo que Inger... Bueno, hay una disyuntiva entre aprobar y saber, y es muy lamentable. Hay muchas explicaciones de por qué estamos en esta situación, y no solamente una explicación, pero hay una voluntad por parte de los políticos de que haya muchos alumnos aprobados, de que nadie se quede rezagado, porque el colegio queda mal, el gobierno queda mal, las estadísticas no son buenas, etc. Y así hemos ido bajando el nivel del estudio sin decirlo, sin admitirlo, sin tener ese propósito. Y sabemos todos los que estamos en el mundo de la educación, que tenemos que volver atrás. Solo que no se puede decir volver atrás, sino hay que decir vamos a ir adelante con algo nuevo, etc. Pero tenemos que volver, porque es un absurdo esta diferencia entre saber y aprobar. Habrá que cambiar la formación docente, habrá que cambiar los currículos, habrá que cambiar la manera de poner notas. Quizá también habrá que bajar un poco la escala, que no todos los alumnos tengan que tener las mejores notas. Bajar un poco la escala. Hay varias cosas que se deben hacer. Y si conecto un poco esta pregunta y algo que yo estaba pensando, escuchando a José María. Él habla de que hay un desprecio por el conocimiento porque se piensa que el conocimiento no es realmente conocimiento. Y claro, eso es socavar la escuela. Entonces todo es un juego. Y podemos poner cualquier tipo de escala, cualquier tipo de currículo. Porque eso es uno de los factores más importantes de lo que tenemos hoy. El otro es el desprecio por el profesor. Y se podría incorporar ese desprecio en el anti-autoritarismo. Porque el desprecio por el conocimiento y el desprecio por la autoridad se implantaron más o menos al mismo tiempo. Pero piensa en el resultado para la escuela. Si no hay respeto por el contenido y si no hay respeto por la persona que transmite el contenido, bueno, no es fácil organizar y mantener el propósito de una escuela. Es como dijiste, que se hace todo para que el docente no enseñe. Es absurdo. Había otra pregunta. Pero a lo mejor Catherine quería decir algo. Bueno, estoy de acuerdo con Inger, como casi siempre, pero una paréntesis, ¿no? La IA tampoco está ayudando con toda esa cuestión, ¿no? Porque la IA lo que está haciendo es como
decir a un niño que se aprenda las tablas, obviamente entendiendo lo que está haciendo, aprendiéndolas, pues dándole una calculadora, ¿no? Entonces estamos empeorando mucho ese dilema, ¿no? Al final, es que lo que estamos haciendo aquí es que nos estamos perdiendo de vista cuál es el fin de la educación, que el fin de la educación es transformar a la persona. Y el fin de la educación no es producir cosas, ¿no? Deberes, exámenes, resultados. O sea, el fin de la educación es lo que hago yo cuando estoy aprendiendo. O sea, y el proceso es un caos y no pasa nada porque el ser humano es complejo y obviamente por el camino pues nos caímos, nos levantamos, hacemos muchos esfuerzos, ¿no? Pero claro, a través de la IA lo que estamos haciendo es hacer que todo ese proceso de aprendizaje, ¿no? Esa palabra proceso de aprendizaje, pues que es que no está pasando. O sea, estamos sustituyendo, la IA se sustituye al niño. Y eso, vamos a por el resultado, no nos preocupa pues que el niño se transforme a través del conocimiento. Ahora Sí, hay una muchas gracias. Me llamo Jorge del Corral. Primero al profesor felicitarle por no llevar en el bolsillo, no por el libro, por no llevar en el bolsillo eso que usted ha calificado de chisme, o ha llamado chisme y yo califico de vitriólico. 2 preguntas nada más. ¿La sociedad sobrevivirá Gutenberg en la sociedad actual con lo que tenemos y con lo de la inteligencia artificial? ¿Sobrevivirá Gutenberg? Y segunda, ¿la sociedad terminará siendo ágrafa y los títulos académicos regalándose, como empieza ya a ocurrir, sin mérito y sin esfuerzo? Muchas gracias. Muy bien. Qué cosa. No soy profeta ni hijo de profeta, no sé. Pero a juzgar por los, no sé, por los indicios que uno puede ver. Hace pocos años, efectivamente, esto de Gutenberg, bueno, y en general el papel escrito, daba la impresión de que estaba ya en fase terminal. Y sin embargo, justo antes de entrar aquí estábamos conversando con el editor del libro, don Manuel Oriel, que está por aquí, y nos dice que está vendiendo muchísimo más en papel que en eso que llaman ebook, o como se llame así. Eso. Muchísimo más papel, y que parece que hay... Y es verdad que a veces vas en el metro y tal, ves muchísima gente leyendo libros. O sea, a lo mejor esto, vaya usted a saber, es una moda o son cosas más o menos recidivas de ciertos, o cíclicas, no lo sé. Pero da la impresión de que hay también una cierta hastío o una cierta hartura, incluso por parte de gente joven, de tanto chisme digital y el redescubrir que tú puedes hacer una lectura detenida y, por supuesto, prestar atención. Y, desde luego, lo que para cualquiera que haya intentado estudiar está clarísimo, es que estudiar no se puede hacer se pueden hacer otras cosas muy interesantes con los chismes digitales de pantallita, pero estudiar, bueno, a lo mejor hay alguien capaz, pero yo no lo conozco. Hay que hacerlo, oiga usted. Y además, yendo de vez en cuando para atrás, o sea, repasando lo que has leído en el capítulo anterior, y son los chismes, bueno, a lo mejor llega un momento que lo facilitan, pero que yo sepa, sé muy poco de chismes, pero creo que no lo facilitas nada, ¿no? O sea, y bueno, y la cosa ágrafa, pues Sócrates es ágrafo. Esto es una cosa realmente curiosa. Y bueno, y yo llamo también un poco la atención, o por la sorpresa que me produce, que el padre de una cultura que fundamentalmente es una cultura literaria, o sea, es una cultura, y la escuela, que realmente es donde los niños aprenden las letras, como se decía antiguamente, pues proceden, o sea, el embrión de todo esto es un personaje que no, bueno, gracias a Dios,
tuvo a Platón, ¿verdad? Pues que sí que dejó bastante escrito, pero el pobre Sócrates no. Y en un diálogo que se llama Fedro, hace alguna reflexión muy interesante y muy curiosa sobre el valor de la palabra hablada. Y él es muy partidario de la palabra hablada y nada partidario de la palabra escrita. Dice cosas ahí muy, no sé, muy... Esto es muy curioso, ¿no? Pero bueno, ciertamente yo creo que en eso es de las pocas cosas que no estoy muy de acuerdo con Sócrates. Me parece que lo de la grafía es un gran invento, ¿no? Última pregunta. Quería preguntar si yo creo que estamos viviendo un resurgimiento de las ganas del conocimiento y un resurgimiento de las humanidades. El proyecto de Catherine, el proyecto de Fabrice Hayat, hay muchísimas, casi todas las universidades tienen grados de, bueno, no un grado académico, pero bueno, clases de humanidades para adultos. Hay ganas de conocimiento. Es decir, que no sé si es una visión muy optimista por mi parte, pero incluso en los estudios, no sé, en Navarra como en muchísimas otras, hay unas carreras que están muy prestigiadas ahora, que es PPE, Politics, Philosophy and Economics. Entonces se está metiendo la filosofía, se están metiendo las humanidades al mismo tiempo que las competencias más técnicas, prácticas, por así decirlo. Entonces quería saber cuál es su opinión sobre esto. Yo soy muy optimista porque veo que hay mucho interés, pero no sé la suya. Aristóteles, en un libro que se llama La Metafísica, la primera frase de ese libro es esta: el ser humano por naturaleza desea saber, desea ser sabio. Y cuando eso lo dice un griego de aquella época, eso no es ninguna tontería. Ser sabio es saberlo todo de todo, tanto extensiva como intensivamente. Aparentemente eso es una utopía, es un ideal inalcanzable para cualquier inteligencia humana, por afortunada que sea. Aspiramos a eso, dice, pero nos quedamos en aspirantes, en filósofos, ¿no? Gente que busca la sabiduría. Pero a lo que aspiramos todos los humanos es a eso. Nos importa muchísimo saber. Es de las cosas que más nos satisfacen. Y no te digo nada si tienes la suerte de poder dedicarte a ayudar a otras personas que sepan, ¿no? Mi maestro Antonio Millán Puelles escribió un libro que se llama El interés por la verdad, en el que explica muy bien que ese interés se articula a su vez en dos intereses, subintereses, ¿no? El interés por conocer la verdad, que es el que fundamentalmente justifica el empeño del filósofo. Eso significa la palabra filosofía en griego. Y el interés por darla a conocer a otros. Y explica muy bien cómo esos dos intereses son plenamente congruentes uno con lo otro. O sea, se prolonga espontánea, naturalmente, se prolonga el interés cognoscitivo en el interés comunicativo. Por eso yo creo que, o sea, que el caldo de cultivo, pero vamos, desde que el mundo es mundo y el humano es un animal racional, pues está ahí, ¿no? El único problema es que parece que ha habido una conspiración para que, no sé, para que nos pongamos todos de acuerdo en pensar que esto de saber mucho, pues no trae cuenta. O sea, realmente uno aprovecha mucho más el tiempo y su vida, pues si se dedica a ganar dineros o a ganar elecciones o a ganar likes, ¿no? Pues eso sí que cunde mucho más. Eso es absolutamente antinatural, pero parece que nos hemos... Y luego, coño, ha habido algunos, con la excepción de los eminentes pedagogos que hay aquí,
pero algunos pedagogos que se han puesto casi de acuerdo en decir que, bueno, oiga usted, que lo importante en la escuela no es que la gente sepa, sino que sean buenos chicos, o sea, que tengan valoritos y todo ese tipo de cosas. Que convivan. Yo me acuerdo hace años como a muchos les hacía salivar aquello del informe de Lors que decía convivir es vivir. Bueno, eso lo dijo hace muchos años, ¿no? Pero cosa que, vamos, que no voy a decir yo nada en contra de eso, ni de los valoritos, ni de la cosa de la convivencia, que es muy importante y tal. Pero lo que justifica fundamentalmente una institución académica, en mi modestísima opinión, es el trabajo por ayudar a que la gente sepa cosas. Y eso es hacerles un grandísimo beneficio, ayudarles a saber. Yo creo que hay una sed muy grande por las humanidades, por la filosofía, etc. Pero hay que ir con mucho cuidado también por lo que se ofrece, porque también, como se está poniendo de moda, pues ahí es muy jugoso para mucho sector, ¿no? Entonces, una pregunta que nos hemos de hacer es, ¿realmente eso que me están ofreciendo de humanidades, de filosofía, de enfoque clásico, de verdad tiene un fundamento de filosofía realista o sigue siendo el constructivismo disfrazado de pseudo-clásico? ¿Sí? No sé si me explico. Puedo dar ejemplos, porque vamos, que me dedico a encontrarlos. Pero, por ejemplo, pues plantear grandes libros, ¿no? Comentar obras, obras literarias pues desde una metodología constructivista. Pues eso se hace muchísimo. Preguntando a los alumnos pues, cómo se sienten, ¿no? Habiéndole leído la obra. Y que den su opinión, ¿no? O, por ejemplo, dar filosofía y decir, mira, te vamos a poner un parafito de Kant y nos dices, pues, ¿qué te ha parecido Kant, no? Digo, ¿y yo quién soy para saber, no? O sea, para opinar. Obviamente esas personas se llevan 10 sobre 10 para espíritu crítico, ¿no? La competencia está, que no es ni pensamiento crítico, que es espíritu crítico. O sea, que muchas veces, incluso este fin de semana estaba, nadie sabe porque era una cosa muy chiquitina, pero sería muy mala pata que alguien estuviese, pero un congreso de estos clásico y una académica empezó a hablar de cibersabiduría. Y yo pensé, vale, ya, cibersabiduría, como si hubiese una sabiduría online y otra offline, ¿no? Ese tipo, o cibervirtudes, perdón, mi C a la canadiense, sabiduría, virtud, o sea, la sabiduría de las virtudes, bueno, en fin, o sea que a veces las propuestas son constructivistas de fondo y le tienen como un barniz de clásico, ¿no? Y por eso, no quiero aquí coger protagonismo, pero o sea, lo clásico no es suficiente, tiene que haber un trasfondo realista, de filosofía realista. Dos palabras y después veo que tenemos que terminar. Pero para contestar a la pregunta, yo creo que todavía no se ha dado un vuelco hacia el conocimiento, pero hay, como aquí, hay unas fuerzas de resistencia, lo cual está muy bien. Pero si las cosas no cambian en el futuro, yo creo que los jóvenes, los niños que son buenos lectores, serán la élite de mañana. Si a los 10 años son buenos lectores, leen muchos libros, tendrán un buen vocabulario, tendrán un interés, serán los que sobresaldrán más tarde, hagan lo que hagan. Lo que espero, claro, lo que desearía es que hiciéramos escuelas en las que se aprende a leer. Mira, qué novedad. Vamos a intentar encontrar un nombre para dar a esas escuelas, para que atraigan a las familias. No estamos allí, pero es lo que deberíamos hacer y quizá. José María, sí. Es que, diciendo tú lo que decías ahora, se me ha venido a la memoria, hace muchos años estaba yo en un tribunal de selectividad y
tuve que corregir exámenes de filosofía. Y me acuerdo, bueno, porque yo lo tenía que presidir y hubo un problema, aunque normalmente no sabes tú a qué tipo de gente estás, pero yo me tuve que enterar porque hubo un problema con una chica, total que tuvo que venir el director del instituto, que era uno de los fautores, bueno, es una gran persona por otro lado, muy socialista, pero una gran persona. Se llama Pepe Segovia, que estuvo muchísimos años en el Ministerio de Educación y fue uno de los que articuló esta ley, la LOCSE. Bueno, pues yo tuve que corregir los exámenes de filosofía de los alumnos de este chico que estaba en el instituto. Bueno, y efectivamente habían puesto pues dos textos, un texto de Kant, me parece, y otro de Platón. Y todos los que venían habían escogido el de Kant. Y efectivamente, en vez de hablar de lo que dice Kant y de tratar de ponerlo más o menos en relación con lo que decía el texto, todos, pero todos, te decían, no qué dice Kant, sino qué me dice a mí Kant. O sea, ¿cómo me siento yo leyendo esto? O qué, no sé, cosa que verdaderamente es curioso, porque Kant es de todo menos sugestivo, vamos, no sé cómo decir, pero la gente se inventaba unas sugestiones verdaderamente curiosas. Bueno, es una chorrada, pero es que me he acordado con motivo de esto. Es el típico, digamos, rendimiento de la enseñanza constructivista, que la gente no tiene ni idea de lo que dice Kant y, sin embargo, te cuenta, pues, ¿qué le dice a él Kant? Pero, oye usted, no le pregunto qué te dice Kant, no, ¿qué es lo que dice Kant? Pues eso. Tenemos que ir cerrando, qué pena, pero las cosas se acaban y habéis dicho 18.000 cosas y ahora a mí me toca supuestamente recoger todo lo que habéis dicho, así que si os parece, digo, a modo de decálogo de educación socrática, 10 ideas en 10 segundos que han ido saliendo y que me parecen importantes para podernoslas llevar a casa. La primera es que nadie puede sustituirnos en la apropiación de bienes culturales, en una educación que se llame así socrática, que por estar tan preocupados por el aprendizaje hemos desplazado totalmente la mirada de la enseñanza, que la verdad importa más allá de los consensos, que la posición para saber es la de la humildad socrática, la que ha tenido el profesor José María, que casi nos habla de Wun Chun Han en vez de su libro, menos mal que al final ha reconducido el asunto. Que se tiene que poner en juego la libertad del estudiante para que pueda aprender algo, que esto se habla poco últimamente, que la escuela necesita volver a preocuparse de las humanidades porque es lo que permanece más allá de todo lo que cambia, que los docentes están para introducir en la realidad y no solo en las representaciones mentales de la realidad, que cuanto más conocemos más somos, es decir, que el saber nos transforma, que la mala pedagogía, no toda la pedagogía, pero la mala pedagogía ha hecho mucho daño a la profesión docente y que enseñar es hacer a la gente que salga de mirarse el ombligo, ¿no? Guiar la atención hacia cosas que son verdaderamente importantes. Y solo me queda decir que gracias por no ser un ágrafo, gracias por seguir escribiendo libros y esperamos el próximo con muchas ganas. No, yo ya he dicho todo lo que tengo que decir. Ya he dicho todo lo que tengo que decir y más de lo que tengo que decir. Vale, va a estar firmando José María libros. Ay, no, por Dios. Sí, qué vergüenza. creo que sí. Va a estar aquí firmando para que...